Vamos allá. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, sentados y vamos a continuar ya la última sesión que tenemos sobre la teología moral, la moral fundamental. Y hoy, 9 de febrero, nos toca ya la última parte, que son virtudes, pecado y conversión. Pero vamos a recordar lo que decíamos el día pasado. La primera sesión, la segunda y esta la tercera, ¿no? La primera sesión eran los principios, naturaleza, fin último y fundamentos de la teología moral. El día anterior vimos estas 4 cosas: la libertad, el acto humano, la conciencia y la ley, que son los conceptos centrales de la moral fundamental. Y luego hoy vamos a ver los fines, que son las virtudes, el pecado y la conversión. El aspecto negativo del pecado, el aspecto positivo las virtudes y la conversión, que es lo que nos lleva a la santidad, ¿no? Sería un poco el fundamento de la teología moral. Bueno, entonces vamos a comenzar ya en esta tercera parte. En la tercera parte vamos a empezar por las virtudes, un tratado resumido de las virtudes. En el bautismo se comunica una nueva vida. El cristiano participa de la vida divina. Siempre en los textos de la Escritura, sea en la segunda carta de Pedro, sea Gálatas, por ejemplo, ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. Para identificarse con Cristo se necesita la acción del Espíritu Santo. Y esta identificación abarca todo el ser espiritual. De manera que el hombre, digamos, es razón de voluntad y vida afectiva. El Espíritu Santo actúa sobre todo el hombre, porque la vida nueva es la del Espíritu Santo. Y el hombre viejo es el hombre que tiene razón, inteligencia, afectos, etc. Entonces, esta vida nueva vamos a describirla como es, aunque la próxima asignatura, que veremos el próximo día, se titulará La Gracia Divina. Entonces ya entraremos en detalle de lo que es la gracia, cómo funciona y cómo es. Hoy vamos a ver las virtudes, que es el proceso por el cual nosotros nos acercamos a Dios. Entonces, a la acción del Espíritu Santo, el cristiano debe responder con una lucha ascética continuada. Y esta cooperación del hombre con el Espíritu Santo ha de ser habitual. Por tanto, hay que crear hábitos. Esto es una virtud. Hábitos en el sujeto que se llaman virtudes. La virtud es un hábito que facilita al hombre el buen obrar. O sea que, por tanto, virtud está unida a hábito, a costumbre, a una cosa habitual, ¿no? Cuando una persona es sincero, pues tiene una virtud de la sinceridad. Pero no porque sea sincero una vez, sino que es siempre sincero, no tiene hábito, entonces eso digamos que es una virtud. Y así con todas las virtudes. Ahora veremos los tipos de virtudes que hay, etc., ¿no? Pero fijaos que a la acción del Espíritu Santo, que por un lado está lo que puede hacer el cristiano con sus fuerzas. ¿Y cómo puede colaborar con el Espíritu Santo? Pues mediante el desarrollo de las virtudes, que son hábitos que llevan a facilitar al hombre el buen obrar, hábitos buenos, ¿no? Para hacer el buen obrar. 2 definiciones, entre otras, de virtud. ¿Qué es una virtud? Una disposición habitual y firme a hacer el bien. Para definirlo. Pero también se puede definir que es un hábito operativo bueno. Esto es más clásico. Hábito operativo bueno. Un hábito operativo malo es un vicio. Lo contrario a la virtud es el vicio. Cuando uno hace habitualmente una cosa mal, tiene un vicio. Una persona que no sé, se emborracha pues tiene el vicio de la bebida, ¿no? Pero una persona, digamos, que es leal, tiene la virtud de la lealtad, ¿no? Siempre hace con nobleza, etc. Bueno, el hábito operativo se distingue del entitativo. ¿Cómo se dice operativo, no? Una cosa es lo entitativo y otra cosa es lo operativo. Ahora lo veremos. La virtud se distingue del vicio, que es el hábito operativo malo. ¿Qué importancia tiene la virtud? Vamos a señalar 6 cosas. Es importante cultivar las virtudes. Y así lo enseña siempre la Iglesia, y esto está en el fondo de la doctrina de nuestro Señor, ¿no? Primero, supone en el sujeto una disposición consciente y elegida de practicar el bien. Lo importante es de consciente y elegida, porque es moral si hay libertad. Por lo tanto, hay que haber conciencia y voluntad racional, ¿no? Por lo tanto, la primera cosa es que la disposición sea consciente y elegida de practicar el bien. Segundo, es semejante a una segunda naturaleza. El hombre tiene más facilidad para hacer el bien. O sea, cuando una persona tiene virtudes, parece que tiene una segunda naturaleza, porque el que no tiene virtudes le cuesta hacer el bien, ¿no? Entonces, el que tiene virtudes hace más fácilmente el bien. Los dos tienen que hacer el bien, tenga virtud o no tenga virtud, pero evidentemente la flaqueza humana se ve muchas veces porque no hay virtudes. Tercero, facilita el ejercicio de la libertad, evidentemente, ¿no? Que yo cuando actúo en el ámbito moral siempre actúo con libertad. No voy automáticamente, yo es que me levanto y puedo hacer unas cosas automáticas. Yo me ducho, me afeito, no sé qué, tal, cosas de rutina, pero claro, en la vida moral, si no hay libertad, si no hay conciencia de lo que uno hace, no tiene valor moral, ¿no? O sea, que tú te levantes por la mañana y te afeites no tiene valor moral, ¿no? Es lo que haces siempre,
Ahora, si tú puedes afeitarte o no y piensas, oye, que no haya agua caliente, de agua fría, pues no me afeito y tal y cual, ahí entra la libertad. Por tanto, es un acto moral, ¿no? Bueno, tercero. Cuarto, impide que la persona se deje llevar por la espontaneidad que en ocasiones le hace actuar como los animales. Es decir, el instinto. Hay personas que utilizan el instinto, y nosotros tenemos instinto, que está muy superado por la fuerza racional de nuestra conciencia, de nuestra voluntad racional. Pero el instinto a veces, pues eso, que pasamos por la nevera y vemos que hay un pastel y dices, para que no se estropee, voy a comer. Entonces, si uno se coge de la nevera el pastel, no queda para otro, a lo mejor, porque ha sobrado. Pero en fin, es una falta de, a lo mejor, de sobriedad, ¿no? Bueno, en este caso así, aunque sea una cosa pequeña. Pero el que tiene virtud dice, no es hora de comer, no me tomo el pastel, aunque sea muy apetecible, ¿no? Pero que el instinto te lleva a comer del pastel o el helado, lo que sea, ¿no? Bueno, y entonces, quinto, ayuda a la persona a adquirir la perfección que le corresponde. Y sexto, en el virtuoso el pecado tiene mucho de flaqueza, no de malicia, como en el vicioso. La diferencia de cuando peca una persona buena de una persona mala es que la persona buena es débil, la persona mala es un vicioso, lo hace conscientemente. El mal. Bueno, son 6 rasgos que se han destacado para ver la importancia que tiene una virtud en el comportamiento del hombre, el comportamiento moral, con libertad. El Catecismo de la Iglesia Católica da una visión tripartita de las virtudes. Las clasifica en 3 grupos. Virtudes humanas y en general, y luego dentro de las virtudes humanas, los cardinales, que son el cardo, el quicio, el apoyo de todas las demás virtudes. La prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, de ahí salen todas las demás virtudes. Pero son muchas, son muchísimas. Y las teologales, que las tres son virtudes infusas, la fe, la esperanza y la caridad. Luego lo veremos, hay virtudes infusas, la virtud de la fortaleza puede ser infusa, el don del Espíritu Santo, el don de fortaleza es una virtud infusa, ¿no? Etc. O sea que hay 3 tipos de virtudes, humanas, cardinales, que es un grupo de las humanas, y teologales. Primero, las virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos y ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Proporcionan, por tanto, facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. El hombre virtuoso es el que practica libremente el bien. Estas se llaman virtudes adquiridas. De hecho, es una frase del Catecismo, la he puesto muy redonda, punto 1804 del Catecismo, y he destacado en el subrayo con colores las cosas que hay que destacar, ¿no? Virtudes humanas, ¿qué son? Actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales, ¿veis? Lo que predomina la virtud. ¿De quién? Del entendimiento y de la voluntad, que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Es una definición muy buena de lo que son las virtudes humanas. Esta sería una definición más analítica, ¿no? Y entonces luego podemos decir también que las virtudes humanas proporcionan facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. O sea que, claro, cuando a mí no me cuesta, no sé, ser laborioso, trabajador y tal, porque tengo una virtud de la laboriosidad, entonces, con facilidad me pongo a trabajar. Uno lo veo, se le suelta y se para trabajar, claro, porque no tiene la virtud. Tiene facilidad para trabajar. El que es muy bajo, pues le cuesta mucho, ¿no? El dominio, porque claro, cuando hay que hacer cosas siempre hay que pensar lo que conviene, ¿no? A uno, aunque a Dios, o a los demás. Y entonces el dominio de uno y el gozo de hacerlo contento, ¿no? Porque lo hago porque me da la gana, por lo tanto eso a mí me incorpora una dosis de alegría, de contento. El hombre virtuoso es el que practica libremente el bien. Siempre libremente es porque es moral, ¿no? Pero también yo podía practicar libremente el mal, entonces sería el hombre vicioso, ¿no? Bueno, estas virtudes se llaman virtudes adquiridas. Las virtudes humanas son virtudes adquiridas. ¿Por qué se llaman virtudes adquiridas? Porque se consiguen por repetición de actos. No así las virtudes infusas, que las infunde Dios, no por Dios. O sea, la fe yo no la puedo conseguir por mi cuenta, me la tiene que infundir Dios. Y la esperanza y la caridad. Pero la virtud de la lealtad, sí, es la base de actos, ¿no? Y además de eso, una persona no es sincera porque ha sido sincera una vez, sino porque es habitualmente sincera, tiene la virtud, ¿no? Lo que le cuesta es, a una persona humilde, lo que le cuesta es ser soberbio, curiosamente, ¿no? Y lo que le cuesta a una persona que es veraz es decir una mentira. Al mentiroso lo que le cuesta es decir una verdad, ¿no? Esa facilidad, ahí está la virtud, en el hábito. Bueno, pues decimos,
el Beato José María decía, San José María, decía que componen el fundamento de las sobrenaturales. Que cuando dice esto era beato todavía, ¿no? La primera vez que vi esta clase. Bueno, seguimos. Las virtudes cardinales. Se llaman así a estas 4 virtudes: templanza, prudencia, justicia y fortaleza. La más importante es la prudencia, que regula todas las demás. Y veis que el camino de la justicia es la virtud de la convivencia, la templanza de dominar los instintos y la fortaleza del esfuerzo a poner en el trabajo que ocupe en cada momento. Se llaman cardinales porque son el cardo o quicio sobre el que se asienta el actuar moral. Entonces, sobre esto hay que decir varias cosas. Primero, la prudencia. Se llama auriga virtutum, es decir, es la que rige, igual que el caballo tiene una auriga, tiene unas riendas para conducirle, para acelerar la marcha, frenarle y tal, con el boquillo se tiene nada. Pues la virtud de la prudencia es la que dirige todas las demás virtudes. Es más, una cosa no es virtud si no está la prudencia en las virtudes humanas. Y por lo tanto eso marca el término medio. Porque indica a las demás virtudes la regla y la medida en que deben practicarse. Dice el punto 1806 del Catecismo: la prudencia es la virtud que dispone a la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. Es decir, que ahí interviene la inteligencia y la voluntad. Discernir, que es de la inteligencia, y elegir, que es de la voluntad. Y dice, es la prudencia la virtud que dispone la razón práctica. Entonces se dice siempre, porque dice en el obrar, la razón en el obrar, no en general, sino en el obrar, no en modo teórico, sino en modo práctico. La razón práctica, a discernir toda circunstancia, nuestro verdadero bien, y a elegir los medios rectos para realizarlo. O sea que la prudencia también interviene en los medios. No solamente que tengo que ir a Cuenca, sino en qué voy a Cuenca, en coche, en autobús, en tal. O sea, el fin y los medios. Eso es la prudencia. Facilita, por tanto, al sujeto aplicar a los actos concretos los principios morales que han de regir su conducta. Por eso el hombre prudente elige las cosas concretas que tiene que hacer para hacer las cosas bien, ¿no? Seguimos. La prudencia está en la justicia. La justicia es la virtud de la convivencia. Se define normalmente la constante y firme voluntad de dar a cada uno lo suyo. Esa es la justicia. O respetar lo suyo de los demás, también podemos decir, ¿no? Una persona justa, o sea, un padre, por ejemplo, sabe que su hijo es distinto de él y quiere lo mejor para él, pero no quiere que su hijo sea como él en todo, ¿no? Algunas cosas sí, pero otras no. Y hay que respetar esa libertad, porque si no, pues viene un abuso, ¿no? En la educación entre padre e hijo, que es un fenómeno realmente que se da algunas veces, pero claro, la justicia, la convivencia, pues ya comprenderéis. El sueldo que sea justo, que las normas de la circulación sean también justas, que no tal, con multitud de cosas para la convivencia, ¿no? Es la virtud de la justicia. Eso es suyo, lo respeto. Todo lo que sea coger una cosa que no es mía, yo tengo mis derechos, tengo mi libertad, que termina donde comienza la libertad de los demás, etc. Y referida a Dios, la justicia, se denomina virtud de la religión, porque es entre desiguales, entre la criatura y el creador. No hay una relación homóloga, homogénea, sino que es desproporcionado, ¿no? Lo que nosotros, ¿cómo podemos vivir la virtud de la justicia con Dios? Y entonces eso es todo lo que entra en el culto divino, la virtud de la religión, la oración, la devoción, el sacrificio, etc. Bien, entonces se llama virtud de la religión que no cumple propiamente las características de la justicia humana, es decir, la equidad, porque la criatura no puede devolver a Dios lo que él ha recibido, cosa que entre dos sujetos humanos sí se puede pedir esa equivalencia, es lo justo, ¿no? Pero con Dios no, porque claro, nos supera infinitamente, ¿no? Referido a los hombres, contemplar las relaciones de los hombres, la convivencia nos da alcanzar el bien común. La Iglesia ha utilizado en la doctrina social este término, bien común, que es bastante acertado y que sigue utilizando la Iglesia porque, con independencia de los grupos políticos y las distintas teorías sociales en la sociedad, lo que ha de procurar la justicia es el bien común. El bien común es que se facilite la convivencia en paz, cada uno con sus derechos, con sus deberes, etcétera, etcétera. Y luego, en el Antiguo Testamento tenemos más de 800 textos sobre las llamadas a practicar la justicia y condenas de los pecados de injusticia. Innumerables, y especialmente en el Antiguo Testamento, y especialmente los profetas, aparte de las leyes de Moisés, los profetas denuncian las injusticias. Era uno de los papeles, ¿no? En nombre de Dios decían, esto no va bien,
pueblo santo, pueblo de Israel, elegido por Dios, tenéis que ser un modelo en la convivencia, y cuando no, pues os fustigaré, os castigaré para que viváis las cosas bien. Y en el Nuevo Testamento, evidentemente, el hombre justo es el Mesías, es Cristo, que es Dios además, pero se identifica con la santidad. O sea, San José, Zacarías, Simeón, Cornelio son hombres justos, que son hombres llamados a practicar la justicia. Por eso cuando se dice que un hombre es justo, también en nuestro tiempo, y en la cultura nuestra, cuando decimos fulanito es muy honrado, está diciendo que es medio santo ya. Un tío honrado, es una maravilla, ¿no? Un tío honrado es que no se descubre, ¿cierto? Porque es un modelo. Y claro, cuando un padre, un profesor, un político, un gobernante en el trabajo profesional, etc., una persona es justa, pues eso siempre destaca y nos atrae, ¿no? La figura de una persona que es justa. En cambio, el que es corrupto, que anda con chapuza siempre para ir abajo, entonces lo rechazamos un poco, no nos fiamos de él, ¿no? Pero una persona que es justa, y además, ya con conoce un poquito ya es santo, prácticamente, ¿no? Pues ni tiene que rezar también, ¿no? Porque la justicia, hay personas muy buenas que no están bautizadas, esto tenemos que reconocer. Fíjate fulanito, no está bautizado, como quiere a su mujer y sus hijos, como tal, como trabaja, tal, hay cosas. Pero por otra parte, es muy difícil mantener esa actitud de honradez si no se está cerca de Dios. Esto también se comprueba en la práctica. Y luego, fíjate, muchas veces, pues estando cerca de Dios ocurre lo que ocurre, los abusos sexuales, estas cosas que estaban de moda, que están sacando controladas, ¿no? Pues sí, hay cosas que no funcionan bien, ¿no? Es una injusticia abusar de un pequeño, un tío que, y más un sacerdote, por supuesto, ¿no? O sea, que eso evidentemente. Pero claro, esas cosas se dan a veces en el ámbito familiar, porque es donde se puede dar esa injusticia con más facilidad, con más familiaridad, ¿no? Pero en el grado de injusticia hay grados y grados, ¿no? Cuando digo robar unos lápices en la corte inglés que abusar de un niño, ¿no? En la familia y tal, son cosas que tienen muchísima más gravedad unas cosas que otras. Pero lo importante es que la justicia es la constante y firme voluntad de dar a cada uno lo suyo. Bueno, seguimos. La fortaleza es la virtud moral que en medio de las dificultades asegura la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Aquí lo propio de la fortaleza es en medio de las dificultades. Es lo específico de la fortaleza. Las tribulaciones, las dificultades, los peligros, el miedo, lo que sea, es el actuar con firmeza y constancia buscando siempre el bien. Es una virtud en sí misma, pero además posibilita el ejercicio de las demás virtudes, porque la práctica virtuosa es una tarea ardua y costosa. O sea que no existe tampoco una vida moral sin fortaleza. No existe. La fortaleza es lo que da, digamos, el tono heroico a la virtud. Cuando una persona a la iglesia lo examina si es santo y estudia su vida, ve si ha tenido un comportamiento heroico. Eso es la fortaleza. Aplicado a cualquier situación, ¿no? La heroicidad, lo que llamamos un héroe, eso es el grado máximo de la virtud de la fortaleza. Muchas veces acaba en el martirio, ¿no? Dar la vida es lo más que se puede dar y eso es lo más heroico, ¿no? Y finalmente, la templanza. La templanza es la que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Por lo tanto, se refiere ya no a las dificultades, sino a lo sensitivo, a los placeres. Y entonces, claro, normalmente hay dos placeres que son el placer del gusto y el placer del sexo, ¿no? Para la reproducción de la especie y para el mantenimiento de uno mismo. Entre otros, ¿no? Hay otras muchas cosas, pero... Entonces, claro, la virtud de la templanza viene a regular eso, ¿no? A comer y beber templadamente, y luego también a vivir la sexualidad también templadamente, con su punto medio y las circunstancias de cada uno. La persona debe tener un dominio de las tendencias que eliminan al pecado, porque tenemos un desorden dentro de nosotros, que es consecuencia del pecado original, que aunque se nos ha perdonado por el bautismo, ha dejado esas tendencias, esas inclinaciones al mal. También tenemos inclinaciones al bien, también, las que estamos corrompidos, las de Lutero. ¿Tenemos mucho arrepientes de mucho? No. Realmente, cuando una persona puede hacer una cosa mal, puede hacer otra bien. No, todo me sale. Hay personas que decía un amigo mío siempre de broma que el pecado original los ha rozado sin un pequeño rasguño, ¿no? Pequeñísimo, ¿no? Pero nosotros sabemos que la vida es buenísima, tiene una bondad natural buenísima, ¿no? Todos tenemos el pecado original, pero parece que se nota poco a esas personas, ¿no?
todo les parece bien, siempre está sonriente, siempre tal, nunca discuten, no se pelean con nadie, tal, pero una cosa que a veces llama la atención. Y lo mismo, hay personas pocas que son unos demonios, que son unos malvados. También los hay, pero son muy pocos, muy pocos. O sea, que el homicidio contra una persona malvada. Todo el mundo hace cosas mal, pero no es una persona malvada, ¿no? O sea, que también en este sentido, también hay que reducirlo a su punto medio, ¿no? Bueno, pues el dominio de la templanza. Vamos a seguir y ahora vamos a ver las virtudes morales. Las virtudes morales se dicen para distinguirlas de las virtudes teologales. Las virtudes morales están unidas entre sí. Si una crece, también lo hacen los demás. Si una falla, la otra, ninguna otra es perfecta. Es decir, hay un tejido moral que está hecho por hilos de las virtudes. Y cuando ganamos en una virtud, ganamos en todas. Y cuando perdemos en una virtud, perdemos en todas. Esto lo iremos viendo más adelante con más claridad. Es decir, que hay una especie de unión entre las virtudes. No es cosas separadas, sino cuando una persona crece en la fortaleza, crecen otras virtudes también. Y cuando disminuye la fortaleza, disminuyen otras virtudes. O sea, que están conectadas las virtudes. No es un proceso aislado. Podemos aislar cada virtud. No, en el sujeto están... Cada virtud es una cosa distinta, pero en el sujeto están unidas. Se suele decir, como frase hecha, pero que es de gran sabiduría, que la virtud está en el medio, en el término medio. Pero es una equivocación pensar que las expresiones término medio o justo medio, como algo característico de las virtudes morales, significa mediocridad. Cuidado. Entendido así, no es correcto. ¿Cómo se entendería? O sea, algo así como la mitad de lo que es posible realizar. Eso es la mediocridad, ¿no? Hacerlo a medias, terminar un trabajo a medias. Ese medio, entre el exceso y el defecto, es una cumbre, un punto álgido, lo mejor que la prudencia indica. Y por otra parte, las virtudes teologales no se admiten equilibrios, porque no se puede creer, esperar o amar demasiado. Siempre se puede creer más, esperar más y amar más. En cambio, una persona, la valentía, es una virtud, ¿no? Entonces, si te pasas, eres temerario. Si te quedas corto, eres cobarde. La virtud está en el término medio. Ser valiente con temeridad, eso ya no es virtud. Ser valiente con poquedad, con cobardía, tampoco es virtud. Pero tenías que intervenir, no seas cobarde. Oye, déjame intervenir ahora, hombre, que es mejor que... Ese punto medio, y claro, eso lo regula la prudencia en cada virtud. Entonces, las circunstancias de la vida, morales, concretas, pues hay que ver en cada caso. Coinciden muchas veces, pero a veces no, depende, ¿no? O sea que lo prudente de esta persona es que coma un par de filetes. Y lo prudente de esta persona es que coma solo un filete. Por la contextura que tiene, porque hay personas que necesitan más comida y otras menos. Somos distintos. No es que eso es gula o es no. A veces puede haber una diferencia en el modo de comportarse y que son virtuosos en uno y otro caso y son distintos. Claro, si las circunstancias cambian, pues también puede cambiar el modo de afrontar las circunstancias, ¿no? Bueno, vamos a seguir ahora con las virtudes teologales. Estas son virtudes infusas, hacen relación directa a Dios y son las específicas de la moral cristiana. No son fruto, por lo tanto, del esfuerzo humano, sino que son virtudes infusas. Su fundamento es la participación en la naturaleza divina, que eso es la gracia. Por la gracia nosotros participamos de la naturaleza divina. Entonces, las virtudes infusas entran ahí, en ese capítulo, ¿no? O sea que la fe, la esperanza y la caridad las recibimos infusas ya desde el bautismo. Pero pueden crecer, deben crecer, y hay que cultivarlas. Y se pueden perder, aunque se pueden perder. Del todo, una persona bautizada es difícil, pero bastante, ¿no? Ahora, hay casos como puede ser la apostasía, renegar de toda la fe, que eso es posible. Hay personas que lo han hecho, y claro, ahí te conviertes en un malvado, una persona malvada, ¿no? O sea que normalmente pues es debilidad, como decía, ¿no? Eso no es bueno, normalmente es debilidad, no es malicia. Pero a veces podemos actuar de una forma que parece malicia, porque somos conscientes del mal que hacemos y lo hacemos, solo por satisfacer nuestro egoísmo, nuestra soberbia, etc. Y luego también decir que las virtudes teologales, vamos a ver cada una de ellas. La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en las verdades que Él ha revelado según las enseñanzas de la Iglesia. O sea, la fe es la respuesta a lo que Dios nos revela. Dios habla, pero habla para que le contestemos. A ver, ¿qué dices? Sí, tienes fe. No, no tienes fe. No me crees. Y por eso, según las enseñanzas de la Iglesia, porque claro, a veces decimos, bueno, pues esto está en la Biblia, sí, pero ¿qué interpretación le das? Si no coincide con la interpretación del Tribunal Supremo, que es la Iglesia, para la palabra de Dios, pues no nos sirve.
Esa es la ventaja que tenemos y la seguridad que tenemos. Dios ha creado el magisterio de la Iglesia para que sea el guardián de la fe, el depósito de la fe. Por eso, cuando un teólogo dice una cosa y tal, que no está de acuerdo con el magisterio, mal asunto. Se sale de margen. Por muy listo que sea el teólogo. Puede escribir 200 libros impresionantes, pero si se sale de lo que la Iglesia considera como magisterio, esto es de fe. Y esto no es de fe. O esto está mal, está equivocado. Pues claro, evidentemente, esto es muy importante, ¿no? Que la fe tiene que ser custodiada, aumentada, defendida y extendida para propagarla, ¿no? Y por eso la Iglesia, como la fe no cambia, la fe, podemos profundizar en ella, eso sí, ¿no? Pero, vamos, yo por lo menos no tengo una fe distinta que la que tenía a los 7 años, tengo la misma fe, pero ahora conozco mucho mejor mi fe que entonces, claro, muchísimo más, y disfruto mucho más con mi fe que cuando era pequeño, pero repetía un poco como un papagayo, pero era virtud infusa de Dios también, ¿no? Entonces, junto a la virtud infusa está luego el conocimiento de la fe, y eso es la teología. Son estas clases que estáis recibiendo para profundizar en la fe. O sea que no os digo cosas nuevas de la fe, pero sí aspectos que a lo mejor no habéis pensado, cosas que otros pensadores a lo largo de estos 20 siglos han dicho que conviene tenerlo presente. O sea que la fe hay que custodiarla, aumentarla, defenderla y extenderla, que es divulgarla. Si la fe cambiase no tiene sentido divulgarla. Pero la Iglesia, como sabe que la fe no cambia, pues entonces la guarda en el depósito limpia, por si se meten cosas extrañas, la limpia de vez en cuando, y luego cuando la saca, pues las pone de generación en generación. O sea que una generación puede tener una fe muy viva y la generación siguiente, porque no se la han enseñado, pues está fatal, no conoce nada, son ignorantes, esto pasa a veces, ¿no? Países que, pues no sé, por poner un caso, Holanda, por ejemplo, que era un país que a comienzos del siglo XX y en la mitad del siglo XX era la que tenía más misioneros del mundo en la Iglesia. Y al poco año después del concilio quedó barrida la fe y serán pocos los que se confiesen, los que van a misa, ¿no? Esto se ha recuperado ahora, no está la cosa mucho mejor. Ya los obispos son muy majos y tal, pero es un ejemplo de que un país muy piadoso se ha venido abajo completamente, ¿no? Irlanda, otro país, que era, es un ejemplo curioso, ¿no? Pero a Irlanda le pasa una cosa parecida, ¿no? Ahora mismo donde hay más ateos y más, cuando era un país excesivamente clerical, además era muy clerical, cosa que no es buena tampoco, ¿no? Pues ya seguiremos poniendo ejemplos. Segundo, la esperanza. La esperanza garantiza al cristiano la certeza de la salvación eterna y le concede la fortaleza para mantenerse seguro en medio de las dificultades para alcanzarla. El cristiano confía no apoyado en sus fuerzas, sino fiado en la ayuda de Dios, que no ha de faltar en el poder de Dios y su amor ilimitado. ¿Veis? Que voy destacando con colores las palabras claves, ¿no? La esperanza es la certeza de la salvación eterna. O sea, que yo tengo la esperanza de salvarme, sí. Esa es la esperanza teologal. La de ir al cielo. Es que yo no sé si iré al cielo. Eso es un fallo en la virtud de la esperanza. Ahí está seguro. Bueno, seguro si me porto bien, dice, ¿no? Bueno, está el purgatorio también, ¿no? No hay que olvidarlo. Pero sí, yo creo que me salvaré si pongo todos los medios. Tengo esperanza de que Dios me va a ayudar, me tiene esa esperanza. ¿Qué es la desesperanza? Pues eso, no, yo hago lo que haga, me voy a condenar, pero hombre. Y la presunción, el otro extremo, la esperanza humana, yo hago lo que haga, me voy a salvar. Oye, tú eres un caradura, ¿no? No te vas a salvar. Nadie está a salvo, ni del Papa, el último bautizado, si no lucha por la santidad y por portarse bien, ¿no? Porque Dios premia y castiga porque es justo. Entonces, si una persona no se porta bien, pues no se salva. O sea que la salvación no es una cosa que la tenemos ya seguro con el bautismo, no. Lo que tenemos seguro con el bautismo es que en lugar de por el campo otra vez, vamos por la autopista. Eso es lo único seguro. La autopista que va al cielo, eso es la Iglesia Católica. Y como las autopistas, cada 100 metros hay teléfonos, no sé qué, hay un sitio donde puede tomar un café, no sé cuánto, esto es la autopista, ¿no? Pero si vas campo otra vez, pues, también puedes llegar a Salamanca, ¿no? En lugar de por la autopista, puedes ir por un campo otra vez. Pero eso es lo que no sabemos, ¿no? Esos caminos que conducen a Dios, los que no tienen fe o los que tienen otras religiones, o que tienen otro, en bautismo de deseo, etc. ¿no? Pero fijaos los subrayados de los colores. Certeza de la salvación. Y le concede, la esperanza, le concede la fortaleza para mantenerse seguro en medio de las dificultades. Bueno, la dificultad es la fortaleza, ¿no? Claro, muchas veces la esperanza parece que se puede perder por las dificultades que hay, ¿no? Pues hay que estar seguro. El cristiano confía no en las propias fuerzas,
sino en ayuda de Dios, que no ha de faltar el poder de Dios y su amor ilimitado. Entonces, por eso estamos seguros, porque el amor de Dios es ilimitado. En las cosas humanas pueden fallar, por eso no hay que fiarse mucho de las cosas humanas, pero de Dios sí. Porque si Él quiere que yo sea santo, y yo me comprometo y libremente digo que sí, pues eso decía San Pablo, el que ha comenzado en ti una obra buena, Él la llevará a término. Mejor no se puede decir, ¿no? O sea, que hay un compromiso por parte de Dios al que libremente decide seguirle y ser santo, ¿no? Y luego está la virtud de la caridad. La más importante de las virtudes teologales, porque la fe y la esperanza son para el tiempo presente, ¿eh? Y la caridad es para el tiempo presente y para el tiempo futuro. En el cielo lo que predomina es la caridad. Y por eso es la virtud teologal por la que se ama a Dios sobre todas las cosas y a los hombres por amor a Él. El corazón humano no es capaz de producir ese amor. Es pura donación gratuita de Dios. Nosotros tenemos una capacidad de amar, muy pequeña, muy limitada, muy flaca. La calidad la da Dios, que es la virtud sobrenatural. Y es como cuando éramos pequeños y queríamos comprar un cuaderno y no teníamos ni una perra, íbamos a papá, a mamá y le decimos, oye papá, me das 5 euros o 10 euros o 10 pesetas, lo que sea, para comprar el cuaderno. Y te compras el cuaderno con el dinero de tu padre. Pues la virtud teologal es una cosa así. Dame un poco de caridad, Señor, si no, toma, te presto esta caridad. A ver si lo otro es bien, también cobramos poco. Bueno, pues, fijaos que el corazón humano no es capaz de producir ese amor, sino que es una pura donación gratuita de Dios. Y el amor a Dios es la fuente y la raíz del amor al prójimo, y la señal de que el amor a Dios es verdadero. En eso está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. La frase importante de San Juan. Y también otras muchas frases del Nuevo Testamento donde se nos dice, este es Santiago, por ejemplo, el amor con obras y tal. Dice, si tú me dices que no amas a tu hermano y amas a Dios, no me lo creo. Y yo te puedo decir que amo a Dios porque amo a mi hermano. El amor al prójimo es muy importantísimo, es un reflejo del amor a Dios. Pero claro, son de esos dos preceptos pende toda la calidad, toda la ley de los profetas. Cuando el escriba le pregunta a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley? Dice el Señor, escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo, que no me has preguntado por él, es amarás al prójimo como a ti mismo. De estos dos preceptos pende toda la ley de los profetas. Claro, la caridad está en el núcleo duro, digamos más profundo, de todo el cristianismo, en la figura de Jesús y de nuestros deberes morales. Por eso la caridad es la mayor de las virtudes. Sabéis que San Pablo dedica en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios un elogio a la caridad impresionante, pues hablar de los carismas. Pero yo lo que quiero es que aspiréis a los carismas mayores. ¿Y sabéis cuál es el carisma mayor? La caridad. Porque la caridad todo lo soporta, todo lo ofrece, todo lo me hace un elogio de la caridad impresionante, que es la lectura que eligen todos los novios cuando se casan. La segunda lectura sí es esa carta a los Corintios, ¿verdad? Que es muy bonita, ¿no? Y se puede llevar a la oración por eso. Vamos a la segunda parte, el pecado. Una pregunta. Sí. Comenta que la virtud es una disposición habitual. O sea, una disposición es habitual. Una inclinación. Sí. O sea, una inclinación a hacer el bien. Hacer bien. Exacto. Entonces, la virtud teologal es un don de Dios. Claro. Eso no es una cosa adquirida, como es lo otro, sino que es infundida por Dios. La infunde Dios en nuestra alma. Iría ligado con, bueno, claro, con el bautismo, con el sacramento del bautismo. Ahí se compromete públicamente. O sea, esto es como la lluvia y las presas de... Pero no va ligado con la gracia. Sí, claro. Bueno, sí, va ligado con la gracia, pero es diferente. La caridad, como virtud, es diferente a la gracia santificante. Claro, es diferente, claro. Sí. La gracia santificante es una criatura. Nos hace hijo de Dios. Es una criatura. Claro, porque la gracia increada es el Espíritu Santo. Sí. Pero la gracia creada es algo que Dios ha creado que pone en nosotros nuestra alma. Un don gratuito que Dios nos da, que nos hace hijo de Dios. Y la virtud teologal es, la caridad es el amor que infunde. También un don. Es un don, claro, sí. Es un regalo de Dios, ¿no? Sí. Y entonces, con la fe, es para que nosotros digamos que sí a Dios que se revela. Esa fuerza, porque claro, nosotros creemos porque no vemos. Si vemos, no creeríamos, ¿no? Creemos lo que no vemos, siempre. Entonces, ¿por qué yo acepto eso como verdad si no lo veo? Pues por la fuerza que da Dios
a nuestra inteligencia para aceptar con nuestra voluntad. Yo quiero que... O sea, no hay... Vamos a ver, no hay peor sordo que el que no quiere oír, ¿no? Una persona que no es sordo, pero es que no quiere oír, entonces se hace más sordo que si lo fuese, ¿no? Cuando una persona no quiere oír, ahí está la voluntad, no hay nada que hacer. Aunque le funcione el oído, ¿entendéis? Lo mismo, una persona rechaza la fe, ya puede el Señor dar de todos los dones que quiera que los rechaces. Tenemos esa capacidad para la libertad humana. Pero si tú aceptas con libertad ese don que Dios te da, crees. Y gracias, Señor, por esa fe que me das. La persona que rechaza la fe, que apostata, queda fuera de la iglesia. Bueno, teóricamente sí. Teóricamente sí. Y si lo hace formal y públicamente, sí, claro. Sí, formal, o sea, Pero un apóstata. ha habido algunos... O un excomulgado o un cismático. Claro, claro. Quedan fuera. Por lo tanto, quedan fuera de la comunión de los santos. Sí. Sí. Pero claro, tiene que ser de modo radical, ¿no? Ha habido a veces personas de estas, pues comunistillas de estos así y tal, que se presentan a la parroquia. A mí me bautizó mi padre y yo rechazo y tal. Señor párroco, bórrame de la lista. Mire, usted haga lo que quiera, yo no le borro de la lista, usted está bautizado. Sí, de la iglesia. Hijo de Dios va a ser siempre. Claro, porque pues impide carácter. Pero de la comunión de los santos, claro, o de la iglesia, sí que es. Se aparta porque quizá no pertenece a la iglesia, como es comulgado, claro. Lo que pasa es que una persona puede tener dudas de fe, pero es distinto, dudas de fe Sí. del rechazo de la fe, ¿no? ¿Y por qué hay dudas de fe? Hombre, la duda viene de dos, de dualidad. Porque no sé si esto es esto o lo otro, esa duda. Entonces, claro, la duda es siempre una falta de aceptación de toda la gracia que Dios da, ¿no? Porque si tú admites la gracia de Dios, diría, María, es un acto de fe. Pero cuando no lo haces es que no aceptas, no porque Dios no te lo dé, Dios se lo da a todos. Dios da a todos la oportunidad de la salvación. Dios a todos quiere darles la fe. Dice, no es que a este Dios no le quiera dar la fe. Le quiere dar la fe también. Pero hay una barrera ahí que no. Una barrera muy típica es la soberbia. Una persona muy soberbia siempre tiene dudas de fe. Porque siempre pone su criterio por encima del de Dios, ¿no? Había cosas que admite, pero otras cosas no. Hay que fiarse de Dios. Eso es la fe, ¿no? Entonces, lo cual no quiere decir que tú renuncies a ser racional. No es eso. Sino que eso es verdad porque lo dice Dios por vía del testimonio. Entonces, el don de la fe viene a referir igual que el don de la esperanza y el don de la caridad. O el don de la templanza. La templanza es una virtud infusa. Por ejemplo, pues tú imagínate una persona que tú la conoces y dices, este es un tío muy flojo, que tiene una flojera, muy poca fortaleza y tal. De repente le ves que hace un acto de fortaleza impresionante. ¿De dónde has sacado esto? Este no tiene una virtud. Yo le conozco, es mi amigo, lo conozco. El don del Espíritu Santo de fortaleza. Actuamos en esa circunstancia. O sea, cuando es llamativo, a veces se nota. Pero claro, como el sujeto es una unidad, lo natural y lo sobrenatural se sobreponen y se interponen, se entrelazan. Entonces, podemos distinguir, digamos, teóricamente, pero en la práctica hay una unidad siempre en el sujeto. Y por lo tanto, cuando uno se equivoca, pues no, eso la culpa la tiene la razón, no, la culpa la tiene la voluntad, la culpa la tienes tú. No es ni la razón ni la voluntad, aunque la razón y la voluntad sean tuyas, ¿no? Y a veces la equivocación es más de la voluntad por no querer que de la inteligencia por ver, ¿no? O sea que ahí también hay. Pero en fin, el ser humano, cuanto a la razón, voluntad y afectos en todo el mundo sensitivo que tenemos, ¿no? Pues ser animales, pues todo eso entra dentro de lo que la gracia sana, cura, porque está deteriorada por el pecado original. Si funcionamos correctamente, pues no le falta la gracia. Pero decir que no falta la gracia es una herejía, es el pelagianismo, que es muchas veces lo que hoy se trata de sustituir. No sé si sabéis hablar de la nueva era. Bueno, la nueva era es sustituir la espiritualidad cristiana por la autoayuda. O sea, en el fondo, yo no necesito al Espíritu Santo ni nada, sino yo me meto dentro de mí y yo saco dentro de mí la fuerza correcta. Tú lo puedes, tú lo vales. Claro, esas cosas que se repiten ahora mucho de esa línea, ¿no? Tienes que ser tú mismo, tú puedes, tienes que sacar la fuerza de ti mismo y tal. Entonces, claro, o sea, que yo puedo conseguir la santidad con mis propias fuerzas, sí. No lo puedes. ¿Y por qué no puedes? Pues porque está deteriorado por el pecado original. Y lo que manda Dios es imposible. Una persona no puede ser santa sin la gracia de Dios. No
no puede hacer nada sobrenatural. ¿Me seguís, no? O sea que estas cosas a veces como hay que discernir, hay que... Ahora vamos a seguir un poco con el pecado, que ahora se verá más también. El pecado. Dice, la historia de la humanidad es la historia del amor de Dios al hombre. Creó de imagen y semejanza de Dios, el hombre se rebeló contra él. Pero tanto amó Dios al mundo que le entregó su Hijo unigénito. Jesús viene a buscar a los pecadores en una promesa divina de entonces. Y Dios se hace hombre para salvar al hombre y hacerle participar de su vida trinitaria. Cada uno vale toda la sangre de Cristo. Por eso no se puede quitar importancia al pecado. El pecado es muy importante. La Iglesia, y estas otras cosas que se tratan de eliminar en la cultura actual, en la cultura relativista, y sobre todo porque nunca se menciona la palabra pecado. Prohibido hablar de pecado. Cualquier socialdemócrata jamás habla del pecado. Digo socialdemócrata por ser lo que es más extendido en la cultura actual. Entonces, ¿qué es lo que hay? Pues he fallado, me he equivocado, he hecho esto mal, no sé qué, pero no hablar del pecado. Porque hablar del pecado es hablar de Dios. Y en la moneda en la que está Dios por la cara está el pecado por la cruz. Dios y el pecado están en la misma moneda. Y por eso no nos extraña que cuando se pierde la idea de Dios, se pierde la idea del pecado. Cuando se pierde la idea del pecado, se pierde la idea de Dios. Pero eso es proporcional. O sea que cuando las personas que pierden a Dios, pierden el sentido del pecado. Y una persona que ama a Dios tiene mucha sensibilidad para el pecado. Es curioso esto, ¿no? Pero esto pasa. Y claro, en la cultura secularizada en la que vivimos ahora, pues no se habla para nada del pecado. Como no se habla de la muerte. Antes pasaba el entierro por el centro de la ciudad. Ahora se coge al muerto de una caja, se le manda a un sitio, tal, y lo entierran sin que nadie se entere y tal. Pero que pase un muerto, digo, es el muerto fulanito y tal, y cual, pues una cosa, es de lo más normal. Pues hay que ocultar la muerte. Lo mismo hay que ocultar el pecado. Son fallos de vida humana, no somos perfectos y tal, ¿no? Pero es que eso ofende a Dios, porque ahora vemos el pecado con toda su importancia. No se puede quitar importancia al pecado, porque vamos a ver algunas causas de la pérdida del sentido del pecado. Primero, el relativismo cultural y ético. No exageres, hombre, que eso del pecado, no dices con el pecado para arriba y para abajo y tal, una cosa de los curas y tal. Una vez los gente así un poco anticlerical y un poco con poca fe o no, relativismo. Pero eso es pecado, depende, en verano sí, en invierno no, eso, en Cuenca sí, en Almería no, depende, todo es relativo. No, es el pecado siempre. La blasfemia es siempre pecado, en cualquier parte que lo digan. Y si lo digo en voz baja también, si lo digo gritando también. Hay cosas que son pecados siempre, hay cosas que nunca son pecados, etc. Bueno, el relativismo se dice que no, que depende el pecado de... Y un sector de la psicología actual que niega la realidad del pecado porque no quiere traumatizar la conciencia. Este es el argumento que suelen emplear. Yo a mi hijo nunca le digo que comete pecados porque le traumatizo. Y en Holanda, los padres decían a sus hijos, que es una cosa horrible, que no se confesasen porque la confesión traumatiza. Eso hizo un daño enorme, que se extendió por toda Holanda. Y entonces los padres, y cuando llegaba el sacerdote, no, por favor, mi hijo que no se confiese. Usted tiene la solución, sí es muy buena, y no sé qué tal. Una cosa, de verdad, un terror. ¿Por qué? Porque es un trauma. Para un cristiano, todo pecado, lejos de traumatizar, tiene la salida del perdón de su Padre Dios que le ama. O sea que, al contrario, la salida es el perdón, pero reconociendo la culpa, reconociendo que uno se ha portado mal, que eso es el pecado, ¿no? Y luego la confusión entre moralidad y legalidad. Si una cosa es moralmente permitida, digo, legalmente permitida, pues es moralmente buena. Es decir, sería moralmente permitido todo aquello que no es castigado por la ley. Y esto es falso también. Porque la ley nunca entra en las intenciones, nunca, la moral sí. Jamás en un juicio, un abogado que dice, usted, como ha pensado mal de este, le castigo a 2 meses de cárcel. ¿Pensado mal? Le ha matado, le ha hecho daño, cosas externas sí, visibles, ¿no? Pero lo interior no. Eso es propio de la moralidad. Pero la moralidad se ajusta a la legalidad. Efectivamente, si tú vas conduciendo en coche y llega un semáforo rojo y te lo pasas, sin más, pues puede ser temerario porque puede haber un accidente, entonces tú tienes la culpa, ¿no? Al no vivir una ley, has puesto eso en situación de peligro y entonces moralmente malo por haber ido contra la legalidad. O sea, que está claro que
Cuando tú pasas el semáforo en rojo, pues te comportas mal, moralmente mal, porque pones en peligro la vida de otros, etcétera, ¿no? Depende de lo que sea en cada caso. Y luego el secularismo también se oscurece el sentido de Dios y por tanto del pecado, como os decía antes. La secularidad, o sea, vivir como si Dios no existiese. Vamos a dejar a Dios tranquilo, vamos a vivir entre nosotros y llegar a acuerdos y tal. Con eso, damos 20 siglos y vamos, 40 siglos con el Antiguo Testamento y eso no ocurre nunca. Siempre hay bollo, siempre el hombre, siempre piensa. En cambio, cuando uno está más cerca de Dios es más fácil arreglarlo. Por eso es tanta importancia tiene el perdón. O sea que los palestinos y los judíos pues estaban siempre en guerra porque no se perdonan. Y como no tienen el estatus del perdón, pues se odian más, se odian menos y solamente hay periodos de paz cuando se cansan de odiar y de pelearse. Pero vuelven otra vez con nosotros. En cambio, los cristianos perdonamos. Esa es la gran arma que tenemos moral, ¿no? Y eso como consecuencia de lo que decimos del pecado. Pero también vamos a ver otras causas, vamos a seguir de la pérdida del sentido del pecado. Fenómenos internos de la vida eclesial. Algunos tienen a sustituir actitudes exageradas del pasado con otras exageraciones. Pasan de ver el pecado en todo a no verlo en ninguna parte, de acentuar demasiado el temor de las penas eternas a predicar el amor de Dios con exclusión de toda pena, de la severidad del esfuerzo por corregir las conciencias erróneas a un supuesto respeto a la conciencia que suprime el deber de decir la verdad. Estas son palabras de una encíclica, Reconciliatio Penitentia, Juan Pablo II, en la que pone el dedo en la llaga, porque es verdad, o sea que a veces en los modos externos cambian las cosas, todos te dicen, uy, es que antes no puedes hacer nada y tal, ahora hay más libertad y tal y cual. Bueno, vamos por partes. Es que antes a dos chicos relativamente jóvenes no se les ocurría juntarse para no tener hijos hasta que se canse y luego vivir su vida. No, había una presión social por parte de los padres y ahora en cambio eso, pues para los padres es difícil combatirlo porque lo hace todo el mundo. Y si lo hace todo el mundo, papá, tal, no sé qué, no sé cuánto. Yo, vida en pareja, no matrimonio, porque el matrimonio esclaviza. Y se han hecho unas cosas, es que es imposible, me decía hace poco un chico, es imposible, don José María, que yo pueda decir que esta mujer sea para mí para toda la vida. Porque no somos constantes, porque no tenemos fuerza para decir eso. Yo no me atrevo a decir que lo voy a querer toda la vida. Oye, pero vamos a ver. Tú sabes que el matrimonio es uno con una para siempre, para tener hijos, ¿no? Eso está de acuerdo, sí, pero eso es una cosa bonita y tal, pero con la gracia de Dios se puede hacer. Sin la gracia de Dios, no. Pero con la gracia de Dios, y lo tienes por el sacramento del matrimonio. Empecemos porque por ahí, y ahí viene el desmadre un poco, ¿no? Entonces, igual que el botellón, tal, ¿no? Eso ya desde Baco, el dios Baco, ya unos botellones, San Pablo, cuando se convirtió en Patmos, en este sitio, en Tarso, que era su ciudad, cuando le mandó Bernabé a su casa con sus padres, antes de empezar la acción apostólica y tal, él estaba leyendo la Biblia allí, era un tío era un buen creyente, porque creía en Dios único y tal, pasaban por debajo de su casa el botellón, ¿no? El Baco y tal, todos borrachos, todos allí, todos paganos y tal, igual. O sea, que esto no son cosas nuevas, pero que evidentemente llega un momento en que dice, ¿pero qué sentido tiene ir a emborracharme en la noche? O, como contaba uno de casa allí en Suecia y tal, que los suecos, muy corriente, cogen el barco, se van hasta Estonia, que el vino está más barato, los licores, se compran las 4 botellas y se emborrachan en el viaje de vuelta y ven y llegan todos borrachos. Bueno, la duermen y ya llegan más despejados cuando llegan a intervalo. Un viaje para emborracharse. ¿Y tú entiendes eso? Hombre, yo sé que emborracharse, es que llega un momento en que no se entiende. Se pierde el sentido común, ¿no? Bueno, por no poner otros ejemplos, ¿verdad? Pero podrían multiplicarlos en ejemplos. Bueno, 2 definiciones. El pecado es el alejamiento de Dios y la conversión a las criaturas. Tiene esa doble versión siempre. Alejamiento de Dios y converso a criaturas. Esto es de Santo Tomás. Y el pecado también es ofensa a Dios, porque no se cumple su voluntad. Entonces viene aquí la pregunta. ¿Y cómo es posible que yo pueda ofender a Dios? ¿Usted cree, me decía uno, usted cree, padre, que yo puedo ofender a Dios? Pues sí, es una mierda de tío. ¿Cómo puedo ofender? ¿Pero le puedes ofender? Claro que lo ofendes, cuando no sigues la ley divina. Y entonces Dios se pone a llorar. No, es que Dios se ponga a llorar. Eso es un antropomorfismo que nosotros decimos, ¿no? Que Dios, digamos, como el padre de la parábola, que estaba apenado porque su hijo
pues está malgastando el dinero de mala manera, con prostitutas y tal, y con borracheras y con no sé qué, no sé cuánto. Y cuando vuelve se lleva la alegría de la conversión, ¿no? Que es lo que vamos a apuntar ahora, ¿no? Pero claro, la ofensa a Dios es un misterio, ¿eh? Que nosotros podamos ofender a Dios. No se entiende. Ofender a una persona, eso es más fácil. Le pego una patada a un tío, o le insulto, y eso, la ofensa está clara, ¿no? Que sí que venga a cuento, ¿no? Y si viene a cuento tampoco, casi, ya me entendéis. Pero a Dios, pues resulta que Dios dice, si no vives esto, me ofendes. Y esto te lleva como castigo al infierno. Si no sales de tus pecados mortales, claro, son para los mayores. Esto en la socialdemocracia no se puede soportar. Esto son exageraciones. Esto que lo diga Vox, claro, lo diga un tío normal y demócrata. No quiero politizar la clase, ¿no? Pero es que esto está ahí en el ambiente también, ¿eh? Entonces, muchas veces, porque mucha gente vota a un partido u otro, porque dice las cosas claras, que se han dicho siempre. Y cuando no se dice, pues la gente no está contenta y entonces se va a otros sitios, ¿no? A buscar, es lógico, su libertad, ¿no? Pero entonces, claro, no se trata tampoco de... Claro, ahí todos los extremos son malos, ¿no? La virtud está siempre en el término medio. Bueno, ¿qué efectos tiene el pecado? El pecado es una ofensa a Dios, dice el catecismo, que se alza contra Dios en una desobediencia contraria a la obediencia de Cristo. Y luego dice, el pecado es un acto contrario a la razón, lesiona la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Fijaos, dos versiones, ¿no? Una sería más sobrenatural, se alza contra Dios, porque desobedece, como ocurrió en el paraíso, en la caída original. Pero también el pecado es un acto contrario a la razón. Un acto contrario a la razón. Y además, que lesiona la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. O sea, cuando pecamos no solamente hacemos daño a nosotros, sino a los demás también. Más o menos, depende de los tipos de pecados y demás. Influimos negativamente en la sociedad y cuando nos convertimos, influimos positivamente en la sociedad, en los demás. Aunque somos nosotros los primeros beneficiados, ¿no? Normalmente, para los pecados, podemos decir, ¿qué tipos de pecados hay? Pues muchos tipos de pecados. Pues en relación a la persona, pues contra Dios, contra el prójimo, contra sí mismo y la convivencia social. En relación con el estado de conciencia, actual, habitual, material, formal, interno y externo. Actual es un pecado concreto, habitual es cuando habitualmente uno comete un pecado. Material es lo material del pecado, y formal. O sea, si yo, por ejemplo, quiero hacer daño a una persona y no lo consigo, es un pecado formal. No lo he conseguido, pero lo he intentado, formalmente. Y al contrario, una persona que piensa, si yo hago esto, cometo un pecado mortal. Lo haces y cometes un pecado mortal. Pero es formal, no es material, porque dar esto no es material, ¿no? En cambio dice, yo no voy a misa los domingos. Eso es material, porque es una ley divina, una ley de la Iglesia que obliga, bajo pecado grave, a ir a misa los domingos. Entonces, por ignorancia puede ser mal, de no saberlo y tal y cual, pero eso es material, eso no es formal. Bueno, por razón de la clavedad, es el más importante, mortal y venial, porque muere la vida de la gracia en el alma o no muere, ¿no? Que es una herida solo. Por razón del autor, pues sea original, personal o social. El pecado original no es nuestro, es de nuestros primeros padres y lo heredamos. Es un poco misterioso también, pero es una verdad de fe que ilumina muchísimo la vida del hombre y de la sociedad. La Iglesia siempre lo ha presentado como un foco de luz personal o social, ¿no? Hay pecados que son sociales también, una importancia social. Por razón del modo de comisión o de omisión, hacerlo o no hacerlo. A veces hay pecados por no hacerlo. No has salvado a esa persona que te pedía socorro, te has pasado de largo, como aquel que machacaron allí en Jericó cuando los ladrones, ¿no? Y pasó el del sacerdote y el levita, y fue el samaritano que se paró a él. Pasó de largo por si acaso, en ese caso no contaminarlo por si es cadáver. Pues claro, evidentemente a veces podemos cometer pecados de omisión. También por razón de la atención, que sea deliberado o semi-deliberado. Claro, si no es ni deliberado ni semi-deliberado, no hay pecado, porque no podemos cometer un pecado si no somos conscientes de lo que hacemos, ¿no? Puede ser el sueño, puede ser una situación de drogas o de lo que sea. Por razón de la causa de ignorancia, de fragilidad o de malicia. Evidentemente son términos que se entienden, ¿no? Pecado de ignorancia porque no lo sabía, de fragilidad porque soy débil y de malicia porque soy malo, ¿no? Y que está buscando ir mal del prójimo o ofender a Dios. Y por razón de su especial gravedad puede ser capital que clama al cielo contra el Espíritu Santo. Pecados capitales son 7 los
la soberbia hasta la pereza, ¿no? Pues se llaman así, ¿no? ¿Y por qué? Porque son cabeza de otros muchos pecados. Porque muchas veces los exámenes de conciencia pues, se puede hacer muy bien con los pecados capitales, porque los pecados capitales salen todos los demás pecados. Y luego también los pecados que claman al cielo, pues son pecados muy graves, ¿no? Pues matar al Papa, el abusar de un niño pequeño, por ejemplo, los pecados que claman al cielo, ¿no? O sea que, claro. Y el pecado contra el Espíritu Santo es el que no tiene perdón. Es el único pecado que no se perdona. Y no me dicen los teólogos que es el pecado. Si tú dices que el demonio es Dios, ese es un pecado contra el Espíritu Santo, al revés. Eso no tiene solución. Mientras tú no cambies, si tú crees que el demonio es el Espíritu Santo, eso es un pecado contra el Espíritu Santo. Claro, esto es muy gordo, ¿no? Porque se lo dijo el Señor, todos los pecados se perdonan, pero salvo el pecado contra el Espíritu Santo, y así lo enseña la Iglesia. Pero en general los pecados, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Pues esto es por lo de Caín, que dijo el Señor, a quien que toque a Caín le castigaré yo 7 veces. Y entonces la tradición judía decía eso, ¿no? Si tú perdonas hasta 7 veces, ya a partir de entonces ya no perdones más. Y el Señor dice, no, 70 veces 7 siempre. Hay que perdonar siempre. ¿Y cómo se valoran los pecados? Pues para que las condiciones para que exista un pecado mortal es la materia, la advertencia y el consentimiento. Entonces, la materia grave, la advertencia plena y el consentimiento perfecto. Más que conocimiento, eso está mal, es consentimiento. Es decir, que utiliza la materia, la inteligencia, la advertencia y la voluntad, el consentimiento. Y por eso se distinguen distintas gravedades en los pecados mortales. Es toto genere suo, es genere suo. O sea, que es siempre malo o siempre de acuerdo a unas circunstancias determinadas. Y que se cometa un pecado venial, pues requiere unos requisitos mínimos, que la materia sea leve, cierta advertencia y algún conocimiento. Entonces es un pecado venial. Entonces es muy importante esto distinguirlo, para no decir distinguir entre pecado mortal y pecado venial es muy importante, porque los pecados mortales hay que confesarlos todos, y los veniales no hace falta todos. Tampoco hace falta confesarlos, pero es mejor confesarlos, porque se perdonan con actos de contrición o buenas obras. Pero un pecado mortal no. Por eso hay que confesarlo siempre, ¿no? Un pecado leve puede dar lugar a un pecado grave, por el fin, por el desprecio de la ley que solo obliga levemente, por escándalo, puede ser ocasión de pecado grave, por acumulación de materia. O sea que el leve también a veces puede convertirse en grave. Desprecio a la ley, escándalo o acumulación de materia. Robar 50 céntimos de euros nunca es pecado grave, ¿no? Pero si es $500.000 de euros, pues ya, la cosa es otra cosa distinta, sí que es un pecado grave, ¿no? Bueno, mucho menos también. Pero en fin, depende de cómo esté el cambio. Pues esto, ¿y dónde está el límite? Y depende a quién. Y depende de quién. Yo quiero decir, porque ya te ha dicho que es que un pecado grave cuando uno roba 100 euros, menos no, 99, otro 99, no. Las cosas no hay que... Y un pecado grave, según la materia, puede ser subjetivamente leve, o por imperfección del auto, por tarvedad de materia. O sea que esto se entiende bien. Y siguiente, para especificar los pecados se precisa tener una lista de distinción según la especie, según el número. Distinción específica y distinción numérica. Bien, yo me acuso de haber portado mal. Y el confesor le dirá, majo, eso no es confesarse. Eso es decir una cosa genérica que no sirve para algo. Es muy difícil que tengas arrepentimiento con eso que has dicho. Si me dices, he mentido, entonces ya veo que te arrepientes de eso. Me acuso de haber mentido. Y si dices, haber mentido 3 veces, eso es lo perfecto. La materia, el género y el número. No es lo mismo decir una blasfemia que 5. Evidentemente, el número tiene su importancia. Pero claro, tampoco estas cosas. Es que no me acuerdo las veces que yo, sobre todo cuando una persona se confiesa muy de vez en cuando, es muy difícil que afinen el número, ¿no? Pero puede decir una cosa aproximada. Bueno, esto lo he hecho cientos de veces. Bueno, ya, es una aproximación, ¿no? Pero el número es importante para la validez de la confesión. Se requiere que se confiesen los pecados mortales según la especie y según el número. Los mortales. Principios morales, dice el Catecismo. La raíz de todos los pecados está en el corazón del hombre. Sus especies y su gravedad se miden principalmente por su objeto. Es el Evangelio de la misa de hoy. Si habéis ido a misa hoy, que decía el Señor, no le mancha a uno lo que sale de fuera, ¿no?
Si lo que sale del corazón de dentro, pues el corazón del hombre está en los homicidios, no tal, no cual. Eso es lo que mancha al hombre. Pues está en el corazón del hombre, está el pecado. No en las cosas externas. Los judíos eran muy aficionados, no comas esto, no comas esto otro, no comas mantecado con leche, con carne y tal. De hecho, todo judío tiene siempre dos neveras, porque no pueden tener juntas las cosas y también la cantidad. Y entonces todo esto el Señor lo ha eliminado. Con esa expresión del Evangelio de hoy, no contamina al hombre, porque eso lo echa a la letrina y eso no lo contamina al hombre, ¿no? Porque se come. ¿No? Pero en cambio, lo que hace daño al hombre es lo que sale de dentro, las mentiras, los adulterios, los juicios, el maltrato, en fin. El pecado material no es propiamente pecado. El pecado material no es propiamente pecado. Es decir, que si yo cometo un pecado, pero yo no sé que es pecado, normalmente, pues no lo cometo, ¿no? Si una persona sinceramente no sabe que ir a misa los domingos es pecado, pues no lo comete. Es pecado material, pero no se le imputa, no se le es culpable, hasta que se le diga, bien, ¿no? Que hay una ley que dice esto. Y a partir de entonces ya sí, ya lo sabe, ¿no? Pues no dijimos en la conciencia que, aunque no seas consciente, no te libraba del pecado. O sea, que si la conciencia era salvable, no era algo así, que eras ignorante, pero podías hacer para saber. Y que estabas obligado moralmente a conocer. Es vencible, ignorancia es vencible. Exactamente. Claro, entonces la conciencia hay que formarla. Porque la conciencia puede decir, para mí eso no es pecado. Y es pecado, imagínate, ¿no? Bueno, pues no comete pecado. Por ignorancia. Pero que si es vencible ya algo de culpa tiene, ¿no? Porque es fácil salir de una cosa de esta, no preguntar. Pero si es invencible, pues entonces no. Pues imagínate un chino que nunca había hablado de Jesucristo y tal y cual, y que hace una cosa mal, de robar, robar, que siempre está mal, ¿no? Así que, pero bueno, que no es consciente de que eso le acusa, de la conciencia mal formada funciona mal, porque no es una conciencia verdadera, sino que es falsa, no es una conciencia delicada, sino es escrupulosa, es laxa, es complicada. Y luego también que los pecados internos suelen tener la misma gravedad y pertenecen a la misma especie que los externos. ¿Cuáles son los pecados internos? Solamente hay 3 tipos de pecados internos: pasado, presente y futuro. Pasado, presente y futuro, así no se os olvida. Un mal pensamiento en el presente es un pecado interno. Por ejemplo, en materia de sexualidad, en materia de... Un pecado futuro, interno, es lo que se llama un mal deseo. Es un pecado interno, porque es un deseo, no sale fuera. Vas por la calle y ves una cartelera de cine, ¿cómo usted ve esta película que debe ser bastante verde y tal y cual, ¿no? Y es un mal deseo, ¿no? No lo has hecho, no entras en el cine, ¿no? Pero cuando pasas muchas veces por ahí, si sigues con el mal deseo, acabas entrando, Los pecados internos tienen eso, ¿no? Que si no se corta, si no se lucha contra ellos, pues eso repara los pecados externos. Y luego, del pasado. Una cosa que hiciste mal y te regodeas en ella. Me acuerdo cuando tenía tantos años, no sé qué, pues, en fin, me lo pasé muy bien con Rosita y no sé qué, ¿no? Te recuerdas lo que hiciste con Rosita y tal, y eso lo traes al... Es un pecado interno también. Regodearte en un mal que has hecho, en un pecado que has hecho a tiempo, ¿no? ¿Cómo me divertía yo cuando fulanito se le hundió la tienda y no sé qué? Y digo, otra vez. Eso es malo también. O sea, pasado, presente y futuro. El futuro es el mal deseo. Estos son pensamientos de actual o de una cosa pasada. Por eso no es bueno regodearse en cosas mal hechas. Si ya está pasado, incluso ya me lo confesaba muy bien, pero es que si te regodeas en ello, pues caes en el pecado interno. Son menos importantes los pecados internos que los externos, siempre. Porque se quedan en el deseo, se quedan en el interior, ¿no? Pero hay que limpiar el interior, ¿no? Muchas veces pues, pensamos mal de una persona, hacemos un juicio temerario, hacemos crítica de tal, y no es justo que pienses interiormente eso, ¿no? Eso es que pues, me he equivocado, ¿no? Si es porque quieres hacer la corrección fraterna, pues entonces sí tienes que juzgar, claro, una cosa, a un amigo, a un hermano, o sea. Si son menos importantes, ¿por qué ponen que suelen tener la misma gravedad? La misma gravedad se refiere a que si es, o sea, no es en cuanto, vamos a ver, la misma gravedad se refiere en cuanto al peligro que supone cultivarlos, ¿no? Esos pecados internos, porque te llevan a los pecados externos, esa es la gravedad que tienen, pero en sí son menos graves los internos.
que pienses mal de una persona o que la insultes, es menos grave que pienses mal, ¿no? Porque además eso se desaparece, ya nadie se entera y ya está. Pero el insulto lo ha oído el interesado y todos los que están alrededor también, etc. O sea, es más complejo, ¿no? Y los pecados de omisión son de la misma especie que los de comisión y los de no tienen la misma gravedad. Es decir, cuando yo dejo de hacer una cosa, y eso es grave, una persona que se está ahogando y no la ayudo, pues eso es como si yo le hubiese hundido, más o menos, por omisión, o sea, porque no he actuado cuando debía y como debía, ¿no? Por tanto, también los de comisión y de omisión tienen la misma gravedad, la misma materia de la que se trata. Y los principios morales, seguimos en el quinto. Ponerse voluntariamente en ocasión próxima de pecar, sin causa grave y proporcionada, es ese mismo pecado. Esto también es interesante. O sea, si yo me pongo en ocasión de pecado, aunque no peque, eso es un pecado. Porque he sido temerario, y normalmente es más fácil que yo peque si me pongo en ocasión próxima de pecar. Sin causa grave, proporcionada, claro. Sin causa, porque a veces es por una causa grave, entonces ya es distinto, ¿no? Claro, quiere decir que, no sé, por ejemplo, imaginaos, un ejemplo absurdo, ¿no? Que un día vais por la calle, no sé qué, no sé cuánto, y veis a una chica por la calle, no sé qué, no sé cuánto, y tal y cual, y ya son las 12 de la noche, no sé cuánto, y le dices, oye, ¿quieres que hagamos el rosario? Hay que llevar a Cristo a todo el sitio. Entonces, podéis hacer el rosario a las 12 de la noche hasta la 1, más o menos, no sé cuánto. Hombre, el peligro de acostarte con ella es evidente, ¿no? A lo mejor no, pero es ponerse en una ocasión grave, ¿no? Digo, si no hay causa justificada, es que esta mujer estaba herida, no sé qué, y ahí se bueno, esto es otra cosa, ¿no? En fin, es un ejemplo un poco tonto, ¿no? Pero me entendéis lo que quiero decir, o sea, que a veces ponerse en ocasión es ya un pecado, ¿no? Porque yo me conozco mi debilidad, y yo sé que como empiezo a tomar una copa, voy a tomar 6. Pues no tomes una copa, eso parece en peligro, ¿no? Otra persona toma una copa y no le pasa nada. Para mí, si tomo una copa, eso me lleva a tomar 5 o 6 copas después. Aunque esté con los amigos, hablando, no sé qué, y acabo un poco mal y tal. Pues no, eso, en tu caso, eso también habrá que ver en cada caso y las circunstancias de cada uno, ¿no? Cuando existe una ocasión tan solo remota de pecar, deben tomarse las precauciones debidas, pero se puede actuar sin cometer pecado alguno. Pues se trata de una ocasión remota, o sea, que, bueno, pero no se comete un pecado cuando es una ocasión próxima, claro. El pecado habitual, originado por un vicio, puede disminuir la gravedad de un acto singular, pero hay obligación grave de luchar por eliminar el mal hábito adquirido. Es decir, que es un atenuante, ¿no? Una persona que está luchando porque es alcohólico y vuelve a caer en el alcohol, ¿no? Tiene menos gravedad porque está luchando el hombre ahí, que está metido con esa asunto y tal, disminuye la gravedad del acto, pero no hay que luchar para que no vuelva a tener ese hábito adquirido, ¿no? A veces el pecado habitual supone una gravedad peculiar en los actos particulares a causa de la malicia que le añade la actitud constante de menosprecio del acto pecaminoso. Es decir, a veces el pecado habitual, cuando una persona tiene un pecado habitual que supone una gravedad en los actos particulares, a causa de la malicia que le añade esa actitud constante de menosprecio del acto pecaminoso. En lugar de arrepentirse, se burla, se toma bromas, no sé qué, eso también origina una gravedad que se añade a la que tiene ya el acto. Cuando se trata de actos moralmente interrumpidos, se cometen diversos pecados, dado que se trata de actos humanos distintos. Y muchas veces puede haber varios pecados en un acto porque se interrumpe uno y empieza otro. ¿Es todo un pecado? No, son pecados distintos, ¿no? No es lo mismo mentir que robar, que tal, pero a veces pueden dar una sucesión de actos, ¿no? Pues hay que distinguir que son moralmente interrumpidos. Es pecado sentir tristeza deliberada por haber dejado pasar una ocasión de pecado que se presentó sin aprovecharla. Han aprovechado de haber robado a este tío. Pues el gozarse con eso es malo, es lo pecado. Aprovecharse de la ocasión, ¿no? O en el sexo, una vez, es una oportunidad que hay de no sé qué, no sé cuánto, pues muy mal, ¿no? O sea, que no hay que no sé, quedarse un poco triste, que esta cosa, soy imbécil y tal, ¿no? Sentir no es consentir, esto también está muy claro, ¿no? Una cosa es sentir y otra cosa es consentir. El pecado está en consentir, no es sentir. Es que he visto a esta tía y me parece que tal, ¿no? Pero es un rechazo, con la voluntad, pues no ha pasado nada. Nada más, ha sido
pues, un acto bueno, incluso a veces heroico, ¿no? Porque no ha sido una cosa que tú te has propuesto, pues te ha surgido ese asunto, ¿no? O en un negocio, como este, se le engaña fácilmente, se le digo tal cosa y tal y cual, ¿no? Entonces, pero sentir ese negocio y tal y cual, pero no, esto no es legal, ni es moral, ni nada, tal, entonces de repente se ya fuera, ¿no? Bueno, entonces, José María, la diferencia entre el 10 y el 11 estaría en que para que fuera pecado debes de, por ejemplo, de sentirte de estar deliberada de no haber robado, estar convencido de que tenías que haberlo hecho, ¿no? Porque a lo mejor sí que te puede venir a la cabeza, sí, claro. Joder, tenía que haberlo hecho de vez en cuando, ¿no? Claro, pero cuando tú interviene el consentir, no sentir, sino consentir. O sea, lo primero sería sentir, voy a aprovechar esta oportunidad y tal y cual, pero no has consentido, porque he dicho, no, esto no lo voy a hacer, ¿no? Pero claro, si lo consientes, entonces ahí se abre el pecado, ¿no? La asociación del pecado. Y otra cosa sobre la 10. ¿Cómo? Otra cosa sobre la 10. Es decir, si en vez de cambiamos el enunciado y decimos pecado sentir tristeza y debilidad de haber dejado pasar, una cosa es de hacer el bien. ¿Lo pusiéramos al revés? Sí, eso sería por omisión. Por omisión, sería lo mismo. Lo mismo. Sí. Entonces, en ese caso, hombre, qué oportunidad, porque ahí apunta a hacer el bien, con lo cual es bueno, es positivo, ¿no? ¿Qué oportunidad? Estoy arrepentido porque podía haber hecho si no lo he hecho, ¿no? No es lo contrario, no es normal. O sea, para bien sí que eso es bueno, ¿no? Porque, hombre, qué pena no haber podido aprovechar esta oportunidad porque le podía haber hecho un bien a esta criatura y tal, y cual, o sea, ¿no? Es decir, una persona que la ves que está muy mal y no sé qué, no sé cuánto y tal y cual, y tú ves, te lo dice la gracia y el Espíritu Santo, y dile que se confiese, hombre, y no se lo dices, no, podía haber dicho que se confesara, ¿no? Incluso brindar, decir, mira, yo conozco una parroquia y tal, conozco a mi confesor, conozco a un sacerdote y tal, acompáñame y yo te llevo y tal. Esto es una cosa muy buena, ¿no? Una oportunidad. Mientras tomáis café y tal, sí, pero es que a mí me da mucho puedo confesar, que no conozco a nadie y tal, igual. Pero yo conozco a un sacerdote, conozco una iglesia donde lo llevas a San José María, que hay siempre confesores y ya está, ¿no? Y a veces hasta acompañarle, depende de las circunstancias, digo, pero como caso. No lo he hecho, no te quedas un poco, ¿no? Me podía haber dicho, ¿no? Me podía haber invitado a un curso de retiro, en cambio no me he invitado. O lo que, pues yo estaba predicando en la Yoma, un curso de retiro, y en el pabellón, que estaba, era de la obra, ¿no? En la residencia, pues había todo tipo de personas, de la obra y no de la obra. Y te puse un ejemplo en la predicación, y me vino... Después del desayuno me vino José María, esto que ha dicho hoy en la meditación me ha ocurrido a mí ayer. ¿Qué te acuerdas de ayer? Oye, pues que salí de la meditación y entonces fui por la Yoma, por el paseo central, que va de la pabellón a la residencia, y vi que bajaba de allí mi compañero de trabajo, con el que yo, trabajando mesa con mesa, 35 años. Y entonces le dice el tío a su amigo, pero... ¿tú estás haciendo el curso de retiro? Sí. ¿En el pabellón? Sí. Me han dicho que todos son de la obra, ¿eh? Digo, sí. ¿Tú eres de la obra? ¿Qué cabrón eres? ¿Tal? No me has dicho nada de este, tal. No te he invitado, tío, tal. No he hecho una crítica, bien demonio. Y dije, pues perdona, tal. Yo estaba, no me he arrepentido. Pues es verdad, no he dicho nada. Y yo dije, ¿y por qué no le dijiste nada? Y me dice, es que le vi que contaba chistes verdes y digo, este no... Me invito, o sea, porque contaba chistes verdes ya no me invitaste a un retiro, ¿no? Pues es un caso de que estaba arrepentido de no haberlo hecho, ¿no? Pero claro, estar trabajando con el tío Amedo y no invitarle nunca nada, ni saber que era de la obra, pues es un poco raro eso, ¿no? Aquí eso no es muy normal, pero pasa, después no le pasa, ¿no? Y entonces el hombre, pues por pudor, por lo que sea, nunca le habló, pero luego se lo sacó el otro y le puso verde, ¿no? Con razón. Las tentaciones en sí mismas no constituyen pecado, pero inclinan a él, ayudan a los sacramentos y a la oración. Es decir, que, lo sabéis, ¿no? Una tentación no es un pecado. Sentir y consentir, ¿no? Es decir, que a veces yo tengo la tentación de hacer tal cosa, pero no lo voy a hacer. Entonces, no, la tentación hay que vencerla. Pero a veces nos hacemos cosas, ¿no? Porque antes pasamos por un proceso de tentación. Entonces, claro, eso hay que ser ahí firmes y fuertes y tal para cortar a tiempo, ¿no? Porque no se complica, ¿no? Y finalmente la conversión del pecador y ya terminamos,
un poquito más rápido, con todo lo que he dicho ya es suficiente. Y el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo a causa del apego perverso a ciertos bienes, hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. Definición que da San Agustín. Esto lo recoge el Catecismo, 1849, solo podéis leerlo en casa del Catecismo, en espacio, ¿no? El punto siguiente. El pecado es una ofensa a Dios. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y se aparta de nuestros corazones. Como el primer pecado, es una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. Y el pecado es así, amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios. Esta es la famosa tesis de San Agustín, que escribió La ciudad de Dios. La ciudad terrena era esta, el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios. La ciudad de Dios era el amor a Dios con el desprecio de uno mismo. Es una teología, digamos, de la historia en San Agustín. Pero veis que esto es claro, ¿no? O sea, que el pecado original fue eso, ¿no? Le dice a la serpiente, el engaño de la serpiente, es que si coméis del árbol, conoceréis el bien y el mal, seréis como Dios, seréis como dioses. Pero ¿sabes por qué Dios no quiere que comáis ese árbol? Porque es un soberbio, un egoísta, solo quiere estar él, todopoderoso y tal, los demás obedecen. Es el veneno que le metió a la serpiente. Claro, Eva empezó a mirar el árbol, pero no estaba en el árbol, bueno, tal, tiene un fruto muy tal. Y cogió y le dio a su marido, ¿no? Toma cariño y tal, igual. Y pues luego se echa la culpa a nosotros, ¿no? Se echa, que ha sido Eva, ha sido un demonio, tal, igual, ¿no? Pero en el fondo es una desobediencia, ¿no? Bueno, pues inmediatamente después del castigo, que siguió el pecado original, Dios prometió a luz de la salvación. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre un ángel suyo, ella te aplastará la cabeza y tú le morderás el calcañar. Génesis 3:12, 3:15. Las invitaciones a la conversión llenan todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento. Toda la Biblia es una predicación sobre la conversión. Y además, el comienzo de la vida pública de nuestro Señor es una llamada a la conversión. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Todo el contexto, todo del Nuevo Testamento es un llamamiento a la conversión, para obedecer el mandato de Cristo. Y por eso los apóstoles insisten una y otra vez en convertirse para bautizarse y recibir el Evangelio. Es decir, que la doctrina de Jesús es, llegamos allá a través de la conversión. Vamos ya terminando y algunas características pues que va dirigida a todos los pecadores, incluso a los pecados, a toda persona. La primera obra de la gracia del Espíritu Santo es la conversión. O sea, una persona no se convierte si no es por la gracia de Dios. Porque yo me he conocido por mí mismo, no. Si te has convertido, ahí está la gracia de Dios, ¿no? A veces no podemos delimitar muy bien, pero... Y luego también decir unas cuantas cosas y con eso terminamos. La moral cristiana es una moral de gracia. Significa que hay una primacía de la iniciativa divina sobre la acción humana. Siempre la iniciativa la toma Dios. Luego también que las pasiones son buenas cuando contribuyen a hacer el bien. En cambio son malas cuando desemplean la ejecución del mal. Por eso las malas refuerzan el mal y las buenas potencian el bien. Hay pasiones buenas y pasiones malas, ¿no? Esto es evidente. Y luego, para dominar las pasiones, la persona tiene que ejercitar una vida ascética. La ascesis es precisamente subir a fuerza de dominar nuestras pasiones. Y el hombre alcanza a dominarlas por el cultivo de las virtudes que hemos hablado ya antes, ya ampliamente. Y la vida moral no consiste en aniquilar las pasiones, en orientarlas rectamente. Esto también es algo importante. No se trata de aniquilar nada, sino orientar las pasiones. Una pasión, para llevarla a la verdad, para llevarla a Dios, para llevarla al apostolado, a la preocupación por los demás. Son las pasiones buenas. Y por eso la confesión sacramental, por designio expreso de Jesús, es el camino normal del perdón. Y eso es lo que instituyó Cristo en el sacramento cuando, después de resucitado, les concedió primero el poder de las llaves y luego el poder de perdonar los pecados. Desde mediados del siglo II, en la penitencia se administraba una sola vez en la vida, pero ya en torno al siglo V empieza a administrarse con mayor frecuencia. Y la práctica actual viene ya del Concilio IV de Letrán, 1215, o sea que lo que tenemos ahora viene de 2000. Antes se vivía de otra manera. En fin, no me entretengo ahora, por eso lo veremos más adelante. Disposiciones que ha de tener el pecador para obtener el perdón, ya lo sabéis: examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, confesión individual
y auricular y secreta, y satisfacción, que es la penitencia que impone el confesor. Ya conocidas. Y ahora, mira, Dios te salve María, llena de gracia contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, señores, hasta el próximo miércoles. Mañana hay retiro aquí, ¿eh? Es aquí. Mañana hay retiro.